restaurado. Quiero que quede bien grabado, hermano querido, profesor Henry, porque es un mensaje maravilloso del Señor. Y abrimos la escritura en el libro de Segunda de Reyes, 2 capítulos muy rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Mañana todo será restaurado. Segunda de Samuel. Amén, iglesia. Segunda de Reyes, perdónenme. Dice un capítulo muy por encima, el capítulo 6, vamos a estar mirando algo muy rápidamente. Dice el capítulo 6. Lo hemos encontrado, de Segunda de Reyes, ¿verdad? Bien. Entonces, había sucedido alguna situación. En el capítulo 6 de Segunda de Reyes, el versículo 24 dice que acontecieron algunas situaciones allá con el rey de Siria, y él reunió a todos sus ejércitos y subió y sitió a Samaria. Miren ustedes, hubo una gran hambre, de ahí vamos a partir. Hubo una gran hambre, ¿en dónde? En Samaria, a consecuencia de lo que sucedió, de que el rey sitió a toda Samaria. Tanto que, miren lo que dice acá, tanto que la cabeza de un asno, oiga, la cabeza de un burro, que era comida inmunda, es una comida inmunda, pero toda comida inmunda cuando es tiempo de hambre sabe sabroso, hermanos míos. Qué cosa, ¿no? Se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Parece que ese cab era una semilla, una hoja, y le daban así ese nombre, pero mire lo caro que estaba. Ahora dice, y pasando el rey de Israel por el muro, óyeme bien, una mujer le gritó y dijo, ¡salva, rey, Señor mío! Imagínense, hermano, cuando no se tiene a Cristo, se pone la mirada en el brazo de carne. En medio del hambre, hermano, no se clama, óigame bien, hay por clamar. Y la mujer, mire lo que, salva, rey, Señor mío. O sea, era tanta la angustia, el problema, la dificultad, la situación, la crisis, que pasó el rey y creyó que el rey tenía la solución. Pero mire qué sabio el rey. Miren esto tan hermoso. Y él dijo, si no te salva Dios, imagínense cómo estaría la situación, que el mismo rey dijo, mi hijita, yo no puedo, estoy tan mal como tú, aunque soy rey. Si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Tremenda respuesta y sabia de un hombre impío. Pero viene y le hace la historia. ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Le dice el rey. 5:24. Entonces la mujer dijo allá en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 28, y le respondió, ahí le presentó esta mujer al rey, le dijo, mire, esta mujer que está aquí me dijo, dame acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Hermano, es muy terrible. Parece mentira, pero en Deuteronomio ya estaba profetizado las causas de las maldiciones. Cuando el hombre pierde el amor, la fe por el Señor, hermano, créanme que van a suceder cosas muy desagradables que llevarán al hombre, aún al cristiano, a hacer cosas indeseables. Y esto fue cierto. Comámoslo. Y se comieron el hijo. Es tanta la situación cuando hay, hermano mío, la ira de Dios, que cosas aberrantes se van a ver y a oír. Y entonces, ¿qué pasó? Ahora dice, nosotros lo comimos, pero al día siguiente yo le dije, ahora comámonos tu hijo. ¿Y ella qué hizo? Lo escondió. El rey oyó esto y rasgó sus vestiduras, dice la palabra, y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. O sea, el rey estaba bastante molesto, porque él sabía, escuchen ustedes, él sabía que todo esto, humanamente, según el rey, había sido propicio, había sido por la palabra que un hombre, un profeta, un hombre de Dios había dado. Entonces el hombre estaba muy molesto, digo, toda esta cosa está pasando, todo está sucediendo, desde que ese profeta vino y acá y nos profetizó hambruna y crisis, y lo peor nos profetizó. Pues él no entendía. No es que a él se le antojó al profeta profetizar crisis, sino que cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, Dios tiene que mandar hombres de Dios con mensaje de arrepentimiento. Y entonces miren que estaba muy molesto y dice en el versículo 31, así me haga Dios,
y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. O sea, mire, ¿dónde está la cabeza nuestra? Sobre este cuerpo. O sea que digo, mañana lo que es. Mañana, mire lo que digo. Mire lo que digo, no me está diciendo que mañana. Estaba tan desesperado, la hambruna, la crisis, la dificultad. Hermano, estaba tan aterrorizando al pueblo que al hombre del impío, ya lo único que dijo es: decreto la muerte de ese profeta. Estoy molesto. Y todo esto está encarecido. Todo esto, hermanos míos, por la palabra de ese hombre. Y la verdad que no era por la palabra que él dio, era por causa del pecado. Iglesia, y necesitamos que las iglesias de hoy, tú que me estás escuchando en Europa, Sur, Centroamérica, Norteamérica, pastor, tú que me estás oyendo, que mira, pusiste ahí en el Facebook, ahí en YouTube, este programa, no es casualidad. Por favor, no distraiga más, no entretenga a la gente de tu iglesia con cositas y con prosperidad mundana. Cuando vemos que el pecado está pululando y está en los púlpitos, por favor, no entretenga más a la iglesia, porque Dios está airado con los pastores y profetas falsos de estos tiempos. Oiga, mi iglesia. Y viene aquí y la amenaza: mañana lo voy a matar. Tremendo, ¿verdad? Y dice el 32 que Eliseo estaba en su casa. Eliseo no estaba escuchando esto. Esto es lo que necesitamos, hombres verdaderamente de Dios. Y Eliseo estaba en su casa. Y mire cómo el discernimiento, no los míos, de los espíritus, vino una palabra de ciencia y de conocimiento, le vino el valor. Y estaban sentados con él los ancianos. Y el rey dice que envió a él, a donde estaba el profeta Eliseo, un hombre. Mas antes que el mensajero viniera a él, al profeta Eliseo, dijo a los ancianos, mire cómo le dio discernimiento el Señor, le dio una palabra de conocimiento: ¿no habéis visto como este hijo de homicida? ¿Hijo de qué? Homicida. O sea, parece que tenía una mala hoja de vida este rey, ¿cierto? Envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No es por cobardía, ¿verdad? No era por cobardía, porque Dios tiene que cumplir lo suyo. Y luego pregunta: ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? ¡Qué cosa más hermosa! Necesitamos que Dios de verdad llene nuestras vidas de su presencia, iglesia. Y aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. Entonces, ojo lo que dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Óigame bien. Déjeme repetir el 31. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo: ciertamente esto es mal de Jehová. Oiga, un hombre inconverso. Y tuvo revelación que lo que estaba pasando era mal de Jehová. ¿Y sabe qué es lo que dice? ¿Para qué esperamos más? Muy hermoso todas estas palabras que Dios nos está dando. Ahora, viene claramente la explicación. Era tal la vida de esa época, del pueblo, hermanos míos, que estaba sucediendo, que lo que Dios mandaba a través de sus profetas tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. Era lo que no entendía el rey. Ahora observen lo que sucede en el capítulo 7. Un hombre de Dios tomado por el Espíritu dice: entonces Eliseo dijo: oíd palabra de Jehová. Se levanta tomado por el Espíritu Santo. Y él dice: así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Tremendo mensaje, tremendo. En medio de la carestía, Señor trae una palabra de respuesta y de consolación. Ya lo explicamos. En el versículo 2 no faltan los inconversos o burlones. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, vea, queriéndose hacer el chistoso:
Por eso con las cosas de Dios, por favor, no juguemos. No hagamos de lo santo un jueguito porque costará muy caro. El hombre se levanta y entonces le dice, he aquí, óigame bien lo que le dice el príncipe, ¿verdad? Y le dijo al varón de Dios, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta que no juega con la palabra no esperó una milésima de segundo. Y mire cómo le responde inmediatamente a este hombre. Y dice por el Espíritu Santo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Esto es muy serio, hermano. Esto es muy serio. Para que no cojamos la palabra en los púlpitos como juego, como dice el apóstol Pablo, ni siquiera entre ustedes se mencionen truhanerías. Así no digan, uy, es que es tan fanático ese pastor. Mire, hermano, lo santo es santo. Y eso es todo. Entonces, ¿qué sucedió? Había entonces, dice, en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Acuerden que son ¿qué? 4 leprosos, personas inmundas para la sociedad de ese entonces. Personas en las cuales no había ni esperanza de que alguien le pidiera un mandado, ¿verdad? Un favor. Ellos, óigame bien, dicen, no tenemos nada que perder. Vayamos a los sirios, si nos matan, pues nos matan. Si nos reciben, pues algo nos darán. Dice el versículo 5 que se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Tremendo, como Dios usa a veces ciertas cosas en nosotros para que obligarnos a actuar, hermanos. 6. Dios había hecho Dios que en el campamento de los sirios se oyesen estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Oiga cómo empezaron ellos a ser confundidos. Sí. 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo lo que hace Dios. 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Tremendo esto. Versículo 9 dice algo hermoso. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¡Qué conciencia! ¿Cómo les tocó el corazón? La conciencia, ¿verdad? Sí. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. ¡Qué cosa tan maravillosa, hermanos! Cómo el Espíritu Santo hace lo suyo justo. Versículo 10. Y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Fue, oigan bien, y les llevan la noticia. ¿Cómo estaría Dios riéndose en el cielo de lo que hace, no? Versículo 11. Entonces los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey. Pero el rey pues todavía no entendía y tenía que desconfiar. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Qué cosa, ¿no? Cuando el hombre no entiende. Pero bonito. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad y enviemos y veamos qué hay allá. Vamos a mirar. 14. Tomaron pues 2 caballos de un carro y enviaron al rey al campamento. Envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno,
de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina, como había dicho el profeta, por un ciclo, y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová, dada por el profeta Eliseo. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, óigame bien, el que jugó con las palabras de Dios, cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¡Qué cosa tan maravillosa esta enseñanza! 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina sea vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, o sea, burlándose, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Mucha atención lo que va a suceder mañana según esta palabra. Yo estaba preparando este mensaje y Dios puso en mi espíritu: diles que mañana sucederá aquello que estamos esperando. Amén. Todo será restaurado. Amén. Y a su nombre es Jesús. Amén. Entonces queremos enseñar con esto lo siguiente. Fíjense en el capítulo 6 lo que había pasado. Había una hambruna, ¿cierto? Una hambruna. Y toda vez, óyeme bien, que el hombre le da la espalda a Dios, tiene que suceder algo, porque Dios también es santo y Él se hace sentir. Era tal la carestía que lo más indispensable, o sea, la comida, imaginen que falten otras cosas, pero la comida, lo más indispensable, cobró proporciones en la capital principal que había allí, que era Samaria. Y allí la cabeza de un asno, que era una comida inmunda, tenía un valor elevadísimo. Igual, hermanos míos, que como dice, llegó a valer a venderse por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de grano, óyeme bien, de excremento de paloma, lo vendieron también por 5 ciclos. Entonces, era tan alta el precio que ahí es donde uno dice: ¿y la plata para qué va? Ustedes ven que hay un país muy conocido cercano de nosotros, nuestros hermanos por la fe que estarán allá también orando, que dicen ellos la conversión del país, del dinero de ellos a Colombia, de Venezuela a Colombia, al Bolívar, sí. No hace nada. No, como dicen, no, perdemos nosotros cambiándolo en pesos colombianos. Sí. Pero así estaba esta situación. Pero cuando hay tal situación, mire, uno es capaz de dar el dinero, lo que valga la comida, con tal de tener algo para comer. ¿Sí o no, iglesia? Sí. Caro puede estar, pero si no hay más de hambre no nos dejamos morir y hay que pagar lo que sea. Me gusta esto. Así que en tiempo de hambre, de buena gana se gasta uno el dinero en la comida. Yo creo que ya no dice: ay, en estas cosas superfluas, ¿verdad? Entonces el versículo 28 me llamó la atención, porque ya el pueblo de Israel había perdido tanto la fe y se había apartado de la confianza de Dios, que fue lo que sucedió. Cometieron horribles acciones y empezaron, hermanos míos, como dice, comámonos hasta los hijos. Y eso sucedió ya aquí cuando lo de Argentina, no había, se perdió en los Andes. Se tuvieron que comer hasta su propia mamá, sus amigos y todo. Eso ya sucedió, porque uno dice: uy, no, eso debe ser historia. No, esto no es historia, esto es casos reales, hermanos míos. Y viendo el hambre, que no había nada más sino hielo, a todo alrededor era puro hielo, ¿cierto? Empezaron ellos a descuartizar las víctimas que iban muriendo y comiendo. Y yo lo vi, narra la historia, que uno dijo: es mi mamá creo que era la mamá de él. Y dijo: la verdad, no resisto, pero cómasela ustedes, mientras yo voy en auxilio. Y por allá fue con otros 2 compañeros buscando una solución, a ver si encontraba vida en otro lugar. Entonces en el capítulo 7, hermanos míos, óigame bien, Eliseo profetizó algo hermoso. En 24 horas habrá abundancia
de comida y todo será, óigame bien, de sobra. Abundará y sobreabundará. Imagínense ustedes esto. La situación era terrible. La fe se había perdido en la iglesia del Señor Jesucristo. Aún los que decían creer en Dios, ya habían perdido completamente la esperanza. ¿Cierto? Y me gusta lo que sucede. La situación era tan extrema, óigame bien, que Dios dijo: yo voy a aprovechar en esta situación extrema mi poder y mi gloria para mostrarles lo que yo puedo hacer. Fíjense que un hombre dijo: ya para qué más esperar, ya para que ya todo se perdió. Dios necesita muchas veces que cuando hemos perdido la esperanza nosotros humanamente, en nosotros mismos, en el brazo de carne y en lo que confiábamos, y ya decimos aquí no hay nada más que hacer, es cuando Dios, hermano, mete su preciosa mano para mostrar su gloria y su poder. Gloria al Señor. Dice el profeta, yo no sé qué te está hablando el Señor esta noche, pero ya te está hablando y te dice: mañana todo será restaurado. Dice el profeta, óigame bien, mañana a esta hora todo será restaurado. O sea, uno diría esto, lo siguiente: que todo se realice, que todo esto va a pasar dentro de un largo plazo. Yo sé que esto va a suceder, yo sé que este dolor, yo sé que esta situación se arreglará algún día, dirían ellos, ¿cierto? Pero que el profeta nos venga aquí a dar contentillo mañana, algo que requiere de un largo plazo, que sí, Dios va a hacer, pero en 24 horas, perdónenme, pero eso es para uno reírse. No sé qué te está hablando Dios y tú estás diciendo: esto por ahí en 3 meses, en 6 meses, en un año. Óigame bien, todo está tan caro que la plata que se tiene ya se reserva y es solo para comprar comida. Que usted me diga que mañana la gasolina va a costar de 10,000 pesos que vale, que cueste mañana 3,000 pesos, mire, hermanito, eso sí, es una burla. Que la carne que vale 10,000 pesos la libra, mañana cueste 2,000 pesos y hasta tenemos para vender a otros países, eso sí es como difícil. Que mi situación en mi casa está tan que, mejor dicho, tengo que ir a buscar arrimarme a alguien de mi familia, porque ya tan caro está el arriendo que mejor dicho, ¿cómo? ¿No? Ya tengo 4 meses para pagar. Y que usted diga que mañana sábado, y peor, fuera lunes, fuera martes, fuera miércoles, fuera jueves, fuera viernes, pero fin de semana y con puente a bordo. No, profeta. Por eso ese hombre dijo: si Jehová pusiera ventanas en el cielo, ¿se dan cuenta ustedes? Me gusta esta palabra porque Dios dice para la iglesia de hoy, y toma esta palabra, amor, en tu santo corazón: toda escasez, cual sea, óyeme bien, dice la palabra de Dios, todo afán, toda situación, todo dolor, toda preocupación, toda crisis, todo lo que el médico te dijo, mañana terminará. Amén. Amén. Gloria, alábalo, ponte de pie si quieres dar un aplauso al Señor, ponte sobre tu mujer, danza, como decía, danza, y verás que la gloria de Dios se mueve. Toda esa enfermedad, todo ese dolor que tú tenías en tu cuerpo, mañana terminará en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a su nombre, gloria, a su nombre. Óigame, dígale al hermano que mañana sucede. Que mañana sucede. Que mañana sucede. Aleluya. Que mañana sucede. 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 Aleluya. Puedes sentarte, hermano mío. Está hermoso esto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué hay que tener fe? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20: crean en Dios y estaremos seguros. Amén. Pero luego dice: crean a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Oiga, creámosle a Dios y estaremos seguros. Dale un aplauso al Cordero. Créele a los profetas y prosperarás serán. Pero que sean profetas de Dios, ¿verdad? Amén. Así que, iglesia, ahora
no faltan los incrédulos. Pero para los incrédulos la Biblia también les dice en Apocalipsis 21:8 que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Así que les invitamos a los incrédulos a que crean de verdad. Y dice el versículo 6 y versículo 7 del capítulo 7, me llama la atención, porque entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que habían 4 leprosos, ¿cierto? Habían 4 leprosos. Y miren ustedes cómo Dios usa aquello, oígame bien, en lo que menos uno espera. Que me hubiera traído la noticia tal vez un hacker, ¿cierto? Pero uno le cree, son unos duros, ¿sí? Que Dios mío lo guarda ese varón porque parece que lo quieren descabezar, ¿cierto? O que nos hubiera traído la noticia un buen periodista de una emisora reconocida, un periodista reconocido, pues uno dice, bueno, pero imagínense a quien Dios usa, 4 leprosos, personas que la sociedad las discrimina, personas que no son de bien venida para que sea, ¿verdad? Pero escúchenme, Dios dijo que mañana sucederá por la boca del profeta. Así que ¿a quién puede usar mañana Dios para tu situación, para responderte a lo que tú estás creyendo? Aquí usó 4 leprosos. Uno está pensando, uy, no, mi situación se va a arreglar de tal manera. No, es que yo sé, no, es que la llamada, no es que va a venir fulano de tal, no. No esperen lo que tú estás creyendo. Mira que Dios usa leprosos, el que menos uno esperaba. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido que ve una llamada de donde ni la esperábamos? O un visitante o algo. ¿Cómo? Y ahí llegó la respuesta. Dale gloria al Señor. Alabo al Señor por esa palabra. Alabo. Y entonces los leprosos que usó el Señor, mire, ¿por qué usó leprosos? Porque acuérdense que estaban sitiados, el pueblo de Dios estaba sitiado. Y si alguno del pueblo de Dios iba, sabía que lo mataban. ¿Cómo se va a acercar? La comida está a la respuesta, lo que yo necesito está al otro lado. Y donde yo mande a alguno de los míos, pues los matan. Imagínense. Porque el enemigo siempre va a utilizar las crisis para provecho de ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo de hacer algo? No, y si esto, y si aquello, si lo otro, no, se nos matan. Por eso Dios, que es sabio en todo, dice, bueno, vamos a empezar a mover las fichas. Y empezó a mover 4 leprosos. Y miren lo que hacen los leprosos. Pues la verdad, yo ya no tengo nada que perder, no tengo nada que ganar. Y le dicen, se dicen entre ellos, vayamos a donde hay tanta hambre que al fin y al cabo esta lepra, si no nos mata el hambre, nos mata la lepra. Sí, ¿verdad? Pues vayamos. Y si nos matan, listo, nos hacen un favor, ¿verdad? Porque ya que esta lepra no tiene solución, sí, nos mandan descansar. Y si nos reciben, pues alguito, aunque sea las sobras, nos van a dar. Mejor nosotros, que lo arriesgamos todo, no teniendo nada que perder, al pueblo de Dios que están allá atemorizados, ellos sí no van a salir. Pero lo que no esperaban ellos era, obviamente, que estaban siendo usados por el Espíritu Santo. Entonces los 4 hombres se van, cuando a sorpresa. Óigame bien, se levantan al anochecer, se van al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no ven a nadie. Dios está trabajando, iglesia. Amén. No ven a nadie, ¿cierto? Me gusta lo que hizo en el sitio, en el 6 y en el 7. ¿Qué fue lo que dice? Porque Dios había hecho y no se habían dado cuenta. Dios ya está moviendo en favor tuyo, óyeme bien. En favor tuyo está moviendo el cielo. Y ustedes no se han dado cuenta. Ya todo está en favor tuyo, amados hermanos míos, está en favor tuyo. Y no se han dado cuenta. Los leprosos no habían visto, pero ya los sirios no existían más. Los había sacado Dios de la capital. Me gusta lo que dice Levíticos capítulo 26, versículo 36. Una palabra para que la guardes en tu corazón. 26, 36. Una palabra profética, hermanos míos, a favor del pueblo de Dios. Amén, iglesia. Y mira lo que dice: y a los que queden de ustedes infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá.
y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Levítico 26:36. Oh, miren lo que dice el 6 nuevamente del tema de hoy. Porque Dios había hecho que el campamento de los sirios, óigame bien, había hecho que se oyera ¿qué? Estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército. Y se dijeron los sirios, oiga, ¿sí están oyendo? Oiga, y no había, era una hojita de un árbol que se estaba moviendo. Era una hojita de un árbol que se movió. Pero a los oídos de ese ejército de asirios, ellos oyeron como un gran ejército. Digo, no, los reyes de los egipcios aquí están, nos van a matar. Y dicen, no, esos se vinieron en contra de nosotros porque el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los de Egipto. Y acá vienen. Y no era nada. Qué precioso. ¿Cuántos están viniendo? Óigame bien, ya viendo que vienen sus familiares. Amén. Y por esta puerta entrarán. Dar un aplauso al Cordero de Dios. Gracias a ti. Gloria. Dios va a hacer una cosita por allá de nada en alguno de ellos para como que asustarlos y decir, ¿sabe qué? Quiero ir allá donde hacen milagros, señales y prodigios y maravillas. Mire, ¿qué me está pasando? Y no les está pasando. Cuando vengan acá, no tenían nada, pero Dios los va a mover así para que lleguen y se comprometan al reino de Dios. Y entonces, en el 7 me gusta lo que dice. Y así se levantaron y huyeron al anochecer. Huyeron al sonido de la hoja de un árbol que Dios produce. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Óigame bien, no había nada, ¿cierto? No fueron hombres, no fue ningún ejército de los egipcios. ¿Qué es lo que dice el que cantábamos hoy? No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Oiga, dice en el 7 que se levantaron y huyeron al anochecer, y el Señor los redujo a tanta impotencia y el miedo fue tal que mire lo que sucedió. Abandonando sus tiendas, habían hecho mercados de todos los supermercados, la gente tenía comida, mejor dicho, abarrotada. Pero ¿cómo sería el susto que les pegó el Señor? Que dejaron todos los santos, el campamento como estaba, huyeron dejándolo todo hasta los enseres para salvar sus vidas. Óigame, ¿cómo? Cierto que uno en un susto, ¿qué hace? Si tiene carro, pues se monta en el carro porque huye más rápido. Si uno tiene su caballo, pues se monta en el caballo y huye más rápido. ¿Cómo sería el susto tan tremendo que el Padre del Celestial les pegó? Que hasta se les olvidó que tenían caballos y creyeron que huían más rápido que los caballos, hermano. Es una Oiga, por poquito piensen, monten los caballos, hombre, que les rinde más, ¿sí o no? Pero Dios dijo, ni los caballos se van a llevar porque es para mi pueblo. Nada de lo que ustedes piensan, propiedades, esas riquezas, nada les voy a dejar que se lleven, porque la tengo preparada para mi pueblo. ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Mañana a estas horas todos serán restaurados. Yo no sé cómo las deudas están caras, la situación, el trabajo no me ha dado, mire, el trabajo y por aquí lo que entró, me pagaron y ya lo pagué con deuda. Mejor dicho, es que para que pague que ni el diezmo puedo yo traerle mañana al pastor, ¿verdad? Mire, hermano mío, tranquilo, no se preocupe, Dios va a restaurarlo todo. Amén. Cuando Dios restaura todo, es desde la cabeza hasta los pies, de todas las finanzas, la salud, el gozo, la alegría, la paz, todo, hermano, es restaurado en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? El versículo 8 dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, ¿qué fue lo que encontraron? Miren, lo primero que entraron en una tienda ahí, comieron y bebieron. ¿Qué era lo que había? Hambre. ¿Y quiénes fueron los que disfrutaron? Los primeros que disfrutaron, los 4 leprosos. Aleluya. O sea que, hermano, esto va a ser un disfrute grande, hermanos míos. Amén. ¿A quién, oígame bien, a quién Dios entonces usó? A los leprosos, ¿verdad? 4, oígame bien, hombres despreciados por todos, pero que Dios sabía que los iba a bendecir. Y yo te digo algo, dice la palabra de Dios claramente, comieron, bebieron y disfrutaron, y dijeron, bueno, ya nosotros hemos disfrutado, ahora
caminen y les damos las buenas nuevas. Miren lo que dice el versículo, dice el 9. Luego se dijeron el uno al otro, no está bien lo que estamos haciendo. Estamos comiendo nosotros solos y llenándolos del miedo, hermanos míos. Óigame bien, que nos vengan a quitar. Y si no es por nosotros, dijeron ellos, si no es por nosotros no habían estos contado nada, ¿cierto? O sea, de pronto se estaban echando la vanagloria a ellos. ¿Sí o no? Dijeron, no, es que esto es por nosotros. Y uno de ellos dijo, mire, cuidadito con la vanagloria. Cuidadito. Esto no es obra de nosotros, esto tiene que ser algo sobrenatural. Esto aquí tiene que pasar algo, hermanos míos, que lo veo, pero como que no lo creo. Sí. Y dijeron, de pronto le sonó la campanita a uno de ellos y se le prende el bombillo verde y le dice, no está bien lo que estamos haciendo. ¿Ven? Cuando Dios nos empieza a bendecir, entonces uno lo que primero que empieza es como a acaparar. ¿Sí? Cuando Dios empieza uno a bendecirlo, irónicamente ya uno deja de pensar en los demás y se vuelve uno como egoísta. ¿Ven? Y empieza uno a pensar en acaparar. Y la Biblia dice por ahí en algún versículo, dice que cuando el pueblo acapara, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. O sea, no es bueno teniendo negarle al que no tiene. ¿Verdad? No está bien lo que estamos haciendo y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, oiga, mire lo que dijeron, nos alcanzará nuestra maldad. ¿Cuántos hermanos míos con esta palabra hoy tienen que decir, no está bien lo que yo estaba haciendo? Si yo sigo haciendo esto, mire, la maldad está detrás y me va a alcanzar. El ser egoísta, el ser tacaño, el ser miserable, hermano mío, me va a alcanzar y eso me va a mí a ser contado como pecado. No está bien lo que estamos haciendo. Vamos pues, entremos y démosle la buena nueva al rey, ¿cierto? Y entonces viene ya lo que oímos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vengan! Para todos hay. Miren, el pueblo sirio, yo no sé qué fue lo que sucedió allá, algo raro, hermano mío, pasó. Algo sobrenatural. Tenían que verlo ellos, pero no lo iban a creer. Entonces, vengan por favor, que algo ha pasado allá. Pasemos al otro lado. Y el rey les dice, espérese a ver si es una trampa. Entonces manda allá y cuando empiezan a ir, ven por todas las tierras, las casas, las tiendas, que era verdad lo que los leprosos habían dicho. Iglesia, tiene que cumplirse lo que Dios había dicho. Mañana a esta hora, lo que estaba encarecido y lo que para el pueblo de Dios era imposible poder comprar porque todo está por las nubes, Dios dice, lo vas a poder obtener. Lo vas a poder comprar, vas a poder, no tienes por qué preocuparte y las cosas y esto que uno siempre está buscando es como lo más pordiosero, ¿verdad? Pero Dios estaba dando una palabra, mañana a esta hora todo será restaurado. Amén. ¿Cómo hace las cosas? Yo le llamo a esto lo inexplicable del mundo invisible. Amén. Lo inexplicable. ¿Cómo es que esos de Siria, guerreros y demás, hermano, hombres prepotentes, cómo es que teniéndolo todo salen corriendo? Porque Dios lo que promete lo va a hacer. Amén. Vuelvo y repito, que todos se bajaran los precios y que se abaratara y que hubiera comida algún día en la cosecha, en la época de cosecha está bien, pero que en 24 horas se me solucionen a mí las cosas, perdonen, me queda difícil creerlo. Estamos a sábado, estamos a domingo y a lunes festivo. O sea, cierto, las cosas como que son incoherentes, pero cuando Dios habla, si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre, iglesia. Mañana a esta hora, dijo el profeta, ¿verdad? Y me gusta lo que dice el Salmo 68, claramente, hermanos míos, para Dios confirmar cómo provee y protege a los suyos. Salmo 68, 12 dice, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos.
No sé cómo va a hacerlo Dios. Tu situación puede estar tan apremiante como la de este pueblo que estaba, hermano, en gran hambruna. Y aparte de eso, hermanos, estaban hasta comiendo los hijos. Yo te digo algo. El versículo que me llama la atención del tema, dice el versículo 17, habría que uno mirarlo, ¿cierto? Del tema dice el 17. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. ¿Qué fue lo que vio el pueblo? Que lo que estaba por las nubes, de la noche a la mañana, todo se puso a peso. Mira el versículo 16. El pueblo salió y saqueó el campamento, ¿verdad? Sí. De los sirios. Y mire, fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Dios. Y el rey, me imagino, hermanos míos, y todo el pueblo, ¿cómo quedarían cuando vieron esa situación? ¿Cómo quedarían cuando se dan cuenta que lo que había dicho un hombre de Dios, en 24 horas todo había sido cambiado, transformado? Hermanos, yo les estoy diciendo esta noche, no sé, iglesia preciosa, cuál era la situación hasta el día de hoy, apremiante, de premura, de pensamientos tal vez de miedo, de susto. No sé, hermanita Génesis, en tu casa cómo están las cosas. No sé qué estabas pensando. Tu hermano, tu hermana, tu madre, tu familia, tú estás en el mismo estado. Pero Dios te está diciendo con este mensaje: mañana a estas horas, todo en ti, mañana recibirás, no sé cómo, si va a qué leproso va a usar Dios. Pero Dios te dice que mañana a estas horas todo en ti será totalmente cambiado, transformado. En nombre de Jesús. Más vale que nadie se burle de esta palabra, que no se rían, que no la tomen del pelo, porque dice el rey, hermanos míos. Entonces el rey le dijo al príncipe del capítulo 6, ¿cierto? Cuando soltó del capítulo 7, versículo 2, el rey le dijo al noble, al príncipe, le dijo, él no esperaba eso. Lo que iba a suceder no lo esperaba. El rey le dijo: mire, hoy esto se me va a volver un desorden. Toda esa abundancia, mire, esto están trayendo esta gente. Ustedes han visto cuando hay un boicoteo en la Universidad Nacional, o en que rompen tiendas, supermercados, ¿cierto? ¿No? O sea, pone la policía y eso, ni siquiera la respetan, ¿verdad? Saqueos. Cuando saquean, el rey hizo lo mismo. Le digo: mire, príncipe, usted ponga orden, usted ponga paz. Quédese ahí a la entrada, porque lo iba a poner a la entrada, el rey ni sabía. Póngase a la entrada ahí por donde viene esa gente, porque si no, y ponga usted orden, establezca orden, por eso es un príncipe. Y traiga paz. Hermanos, ¿qué creen ustedes? El príncipe se puso ignorando, olvidando la palabra del profeta. Se puso a la puerta y dijo: aquí todo es con orden, vamos a ver hasta que llegue. Cuando ve esa turba, dice el versículo siguiente, hermano, ve la turba y todos con sus enseres, comida, todos, hermanos, eso que iba a respetar a la gente, y pasan por encima de él. Escuchen, lo atropellaron, dice la palabra. ¿Cómo? Lo atropellaron a la entrada y murió. Lo atropellaron y murió. ¿Quién fue el que murió? El príncipe que había burlado la palabra del profeta. Ni se dieron cuenta. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Ni el rey. ¿Cómo? Cuando dieron cuenta, dijo: ¡ay! Oiga, quedó un muerto, uno solo, en medio de esa turba, sí. ¿Y quién? El hombre que el profeta había profetizado. Verás, tú vas a ver, vas a disfrutar con tus ojos que lo que Dios dice se hace en el nombre de Jesús. Pero lo siento por ti, burlaste la palabra, la pusiste por escarnio, por oprobio la palabra de Dios. Verán tus ojos, pero no podrás disfrutar ni siquiera un bizcochito, ni una pizza, ni un suculento manjar que dejaron los sirios en su alacena, calientico, habían dejado
todo calientico, tal vez arroz en leche, tal vez buenos emparedados, buenos pollos asados, unas sopas hermosas de arroz, unos pescados suculentos, unas tremendos manjares, ¿verdad? Como los del domingo disfrutamos en la casa de Masita y Pasito. ¡Ay! Eso eran unas tortas de Santú, francachera y comelona. Oiga, el hombre dijo, todo eso está bueno, yo soy el príncipe noble, pues me van a dejar la mejor parte a mí. ¿Cuál mejor parte? Tenía que cumplirse, hermano mío. Lo vio, pero no lo disfrutó. Amigo que me estás escuchando, ¿quieres ver y comer? ¿Sabes? Créeme la palabra profética del Espíritu Santo. Yo te estoy diciendo a ti, amada madre, tal vez tú haces tiempo que lloras y lloras porque tu hijo está en la drogadicción, tu hijo está sucumbido en el satanismo, tu hijo está poseído allá en las tinieblas. Pero yo te digo, mañana, empieza a contar a esta hora, cuenta el tiempo, será libre tu hijo, será libre tu hija. Óyeme bien, de aquella relación pagana que tiene con ese hombre casado, con aquel hombre que le estaba engañando, y tú estás sufriendo porque llevas orando y tal vez hasta rezándole a ídolos. Yo te digo, aunque no conoces la verdad, porque ya no te ha podido ser libre mientras la conozcas, pero por estar oyendo esta palabra esta noche, óyeme bien, mañana a esta hora, mujer, verás la gloria de Dios en tu casa. ¿Sabes por qué? Por misericordia de Dios, porque el sol sale para buenos y sale para malos. ¿Sabes? Con este mensaje Dios te está diciendo, arrepiéntete y reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador personal, que derramó su sangre en la cruz del Calvario solo por ti, mujer, por todos los pecadores. Así que, iglesia, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué estabas tú atrapado que tenías miedo de salir? Si salgo, si me endeudo, si mañana, si esto, las tarjetas de crédito, voy a empeñar, ¿cuál es la situación? Vayámonos para un lugar más barato, sacámonos de aquí porque esto está empeorando cada día. Bucaramanga, una de las ciudades más caras de Colombia. Gloria a Dios por eso, iglesia mía preciosa, dale la gloria al Señor, porque en Bucaramanga solamente vivimos los ricos. Aleluya, 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 alábalo. Los ricos pasarán a nosotros sin que nos cueste nada. Eso es lo que dice la Biblia, no les costó nada. Oiga, se sentaron a comer francachera, comelona, y no les costó nada. No, mío, que ir a un restaurante, ya se lo piensa uno, pues, de categoría. Aquí ellos comieron gratis, a costa de los que habían dejado en la comida, las damas de casa, la comida calientica, todo lo dejaron preparado para que el pueblo de Dios fuera y se sirviera. Dale un aplauso al pueblo de Dios. Todo será cambiado, alábalo con los panderos, dile que suenen los panderos, mi hermano de Dios.